Mi hermana Gloria en esta hora de la noche. Quiero cederle el tiempo a ella, que sea ella tomando este hermoso privilegio. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Por la oportunidad y el privilegio que nos permite nuevamente de estar en este programa radial. A Él le damos gloria y honor, ¿verdad? Porque sabemos que solamente Él se lo merece. Nosotros, ¿verdad? Solamente somos instrumentos en sus manos y sabemos y reconocemos que es por gracia y misericordia que estamos nuevamente en este programa radial. A usted, mi amado hermano, amigo, ¿verdad? Oyentes que se unen a través de este programa, anhelamos con todo nuestro corazón que este programa llegue de bendición a su vida y los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Vamos a compartir un momento en esta hora la palabra del Señor con cada uno de ustedes, ¿verdad? El Señor en esta oportunidad pues ha puesto en nuestro corazón poder compartir su palabra en Lucas en su capítulo 19, versículo 5. Amén. Un solo versículo, Lucas en su capítulo 19, versículo 5. Si tú tienes, ¿verdad?, allí tu Biblia también a tu alcance, pues es muy importante que también la puedas escudriñar en esta hora, porque sabemos que su palabra es viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Vamos a compartir en esta hora su palabra en San Lucas, en su capítulo 19, versículo 5. Y vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Palabra del Señor. Amado Dios, amado Padre, en esta preciosa hora de la noche, Señor, presentamos delante de ti, Señor, nuestra vida. Señor, úsanos como un canal de bendición para transmitir tu palabra, Señor, al corazón, a la vida que tú anhelas hablar en esta hora. Dios Todopoderoso, reconocemos, Señor, que nada podemos hacer por nuestra fuerza. Padre amado, nos depositamos en tus manos. Habla a través de nosotros, Señor, que no sean palabras vanas, ni mucho menos palabras mías, Señor amado, sino seas tú, Señor, a través de mí, hablando a tu pueblo. Señor, me entrego en tus manos, creyendo, Señor, que vas a ser tú hablando a través de mí, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. En esta hora, pues, el Señor ha puesto en nuestro corazón poder compartir su palabra con cada uno de ustedes, que lo hemos titulado, ¿verdad? Cuando Jesús llega a tu casa. Amén. Memoriza esta palabra, este tema, cuando Jesús llega a tu casa. Y hoy quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que sucede cuando Jesús llega a tu hogar. Lo que sucede cuando Jesús llega a tu casa, a tu vida, y cuando Jesús se convierte en el centro de todo lo que anhelas. Cuando Jesús llega, algo tiene que pasar. Cuando Jesús llega a tu puerta, a tu casa, a tu corazón, algo tiene que suceder. Cuando Jesucristo visita tu casa, algo va a cambiar. Y esto debemos de entenderlo, que cuando Jesús llega a ser el centro de nuestra vida, algo tiene que pasar. Nada vuelve a ser lo mismo cuando Jesús es el centro de lo que deseas. Nada vuelve a ser lo mismo cuando Jesús llega. Su palabra a mí me dice, ¿verdad?, que su amor y su poder y su sangre derramada en aquella cruz no es en vano. Cuando Él llega a nuestra casa, a nuestra vida, cuando Jesús llega a ser el centro, te bendice, te cambia, te transforma y hace de ti algo nuevo. ¿Por qué?
Porque esto fue lo que sucedió con Zaqueo. Aquel recaudador de impuestos, ¿verdad? Siendo él judío y servía como al imperio romano, ¿verdad? Era un hombre de un corazón duro, dice la palabra del Señor. Era un hombre avaro y sin escrúpulos. Él hacía lo que él quería con tal de tener, ¿verdad?, dinero, con tal de tener poder, con tal de tener autoridad. No le importaba, ¿verdad?, a quién dañar, no le importaba a quién hacerle daño, porque su único anhelo era ser él enaltecido, ¿verdad? Pero fue alcanzado por el amor del Salvador. Fue alcanzado por el Cristo que cambia. Fue alcanzado por el Cristo que transforma. Fue alcanzado por el Cristo que liberta. Fue alcanzado por aquel hombre que hace nueva todas las cosas. Y ese hombre se llama Jesús. Por eso hemos titulado el mensaje, ¿verdad? Cuando Jesús llega a tu casa. De cierto dice su palabra, ¿verdad? En San Lucas, en su capítulo 19, versículo 6. Entonces, él descendió a prisa, le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había traído a posar con un hombre pecador. Cuando las personas miraban esto a su alrededor, decían, ¿verdad?, ¿cómo es posible que este hombre santo, este hombre perfecto, este hombre intachable llegue a morar con un pecador, con un cobrador de impuestos, con un avaro, con un hombre, ¿verdad?, sin escrúpulos, con un corazón duro que no era, ¿verdad?, tocado a misericordia, sino que hacía daño sin medir consecuencias? Y todos murmuraban, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y decían, ¿cómo es posible que este Jesús llegue a morar, llegue a visitar la casa de un pecador? A los ojos del hombre natural, a los ojos del hombre que no vive conforme al Espíritu, Jesús había llegado al lugar incorrecto. Pero se habían equivocado, porque ese Jesús es el que se sienta a la mesa con el pecador. Ese Jesús que cambia, transforma y renueva y hace cosas nuevas. Viene a transformar, viene a cambiar y viene a libertar. Cuando escuchamos esta palabra, vemos que verdaderamente el hombre cambia. El hombre es renovado, el hombre es transformado y el hombre, ¿verdad?, se arrepiente de sus pecados cuando tiene un encuentro con Jesús, el Jesús verdadero. Cuando el hombre, ¿verdad?, tiene un encuentro con el Jesús que renueva y transforma las vidas, hay arrepentimiento, hay cambio. Vemos que algo pasa cuando el Jesús de la palabra tiene un encuentro con el hombre. Y esto fue lo que pasó con Zaqueo. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Pero ¿qué fue lo primero que aconteció en Zaqueo? ¿Qué fue lo primero que pasó con él antes de él tomar esa decisión? Es que atendió a la voz de Jesús. Cuando escudriñamos la palabra nos damos cuenta desde el versículo 1 cómo, habiendo entrado Jesús, ¿verdad?, a Jericó, iba pasando por esa ciudad y sucedió, dice la palabra del Señor, que un varón llamado Zaqueo, fue jefe de publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Cuál es el primer paso para que yo pueda tener un encuentro con Jesús?
hacer algo, movilizarme. A pesar de la estatura que Zaqueo tenía, dice que era de pequeña estatura. Y entre la multitud no alcanzaba a llegar a ver quién era Jesús. Entonces este Zaqueo, dice la palabra del Señor, se subió a un árbol con tal de ver a Jesús. Con tal de ver quién era ese Jesús. Pero al ver Jesús, porque Jesús ya conocía, ese Jesús que nosotros adoramos, ese Jesús que cambia, ese Jesús que restaura, ese Jesús conoce tu vida y Él ve las acciones que tú tomas. Este Zaqueo, dice la palabra del Señor, que buscó cómo tener un encuentro con Jesús y se subió a un árbol. Pero no solamente se subió al árbol, sino que estaba atento a escuchar quién es el que hablaba. Estaba atento a escuchar quién es el que se acercaba, quién es el que a todos los hombres perseguían, quién es el que, verdad, sanaba, hacía milagros. Él quería escucharlo, no solamente verlo, porque cuando escuchó la voz de Jesús, cuando Jesús le habló y le dijo: Zaqueo, desciende aprisa, porque es necesario que hoy more yo en tu casa. La palabra dice que Zaqueo descendió aprisa. ¿Qué es lo que te pide Jesús? Que tú aprendas a escuchar su voz. Si Él te dice desciende aprisa, es necesario que tú desciendas a prisa. Deja el afán, deja la ansiedad, deja la preocupación, deja esa enfermedad ahí y desciende a prisa, porque es necesario que hoy mores yo en tu casa. Es necesario que atiendas a su voz. Es necesario que le des, verdad, por obediencia a Él, lo que Él te está pidiendo. Este Zaqueo dice que descendió a prisa y con gozo recibió a Jesús a su casa, a pesar de su condición, a pesar de saber que él era un pecador, que era un recaudador de impuestos, que era un hombre avaro, que era un hombre sin escrúpulos. Dijo: Jesús me está llamando. Jesús me está llamando y quiere entrar a mi casa. No importa mi condición, yo voy a recibir. Dice la palabra que gozoso recibió a Jesús en su casa. Hoy Jesús está hablando a un corazón. Hoy Jesús está hablando a una vida. No sé si estás en tu casa, en tu apartamento. Quizá estás saliendo del trabajo. Quizá desde el trabajo me estás escuchando en esta hora. Quizá tú estás postrado en la cama de un hospital. Quizá tú estás encerrado, ¿verdad?, en una prisión, en una cárcel. Pero estás escuchando la palabra en esta hora. Hoy Jesús te llama por tu nombre y te dice: desciende a prisa, porque es necesario que hoy more yo en tu casa. Jesús está hablando a tu vida. Jesús te dice: desciende a prisa. Deja allí el afán, deja allí la preocupación, deja allí la ansiedad, deja allí la tristeza, deja allí ese dolor y ven, acércate a mí sin importar tu condición. Tienes que tomar la actitud y la acción de este Zaqueo, que gozoso, dice la palabra, descendió a prisa y le dio la bienvenida a Jesús en su casa. Cuando Jesús llega a tu casa y le das la bienvenida, algo va a pasar. Algo tiene que cambiar. Cuando Jesús llega, tienes que sentir esa sensibilidad, no de verlo físicamente allí delante de ti, pero creer que si Él está llegando a tocar tu casa, está llegando a tocar tu puerta, es porque Él quiere que seas sensible a recibirlo, que le des la bienvenida y que le digas: entra en mi casa, como dijo Zaqueo, entra en mi vida, entra en mi familia, toma el control de esta enfermedad, toma el control de esta debilidad. Me siento cansado, me siento frustrado, con ansiedad, con depresión, sin deseo de avanzar.
Jesús te dice: desciende a prisa, porque es necesario que yo more en tu casa. Y cuando Jesús llega, cuando Jesús empieza a tocarte y tú te dejas, ¿verdad?, le das a Él la libertad de transformarte. Algo tiene que pasar en ti. Él llega primeramente no a juzgarte. Él no llega, ¿verdad?, a darte, ¿verdad?, acusarte de tu pecado. Él es el abogado fiel y verdadero que intercede por ti delante de nuestro Señor. Su palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él llega como abogado, Él llega como mediador delante de ti. Quizás no has sentido el anhelo de verdad de hablar con el Padre. Sientes que tus oraciones no llegan delante de su presencia. Sientes que ese pecado no te permite llegar delante del Dios Todopoderoso. Sientes que esa enfermedad te consume. Sientes que ese problema te ha hecho caer en ansiedad, en depresión. Pero el mediador está llegando a tu casa. El abogado fiel y verdadero quiere defender tu causa y te dice: solo desciende a prisa y recíbeme con gozo a pesar de tu condición, y algo va a cambiar en ti. Él va a hacer que cuando tú pongas tu mirada en el blanco perfecto, ese problema no va a ser mayor que su gracia. Esa dificultad no va a ser mayor que su presencia. Ese pecado no será mayor que su sangre que fue derramada en aquella cruz. Y Él dijo: consumado es. ¿Qué imposible hay para Jesús? Ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. ¿Qué es lo que no te permite descender a prisa y recibir a Jesús en tu casa? ¿Qué es lo que no te permite decirle a Jesús: entra en mi casa, entra en mi vida, entra en mi familia? Aquí está, te entrego mi debilidad, aquí está, te entrego mi condición. Yo no puedo, pero si tú entras te doy la libertad y cambia mi vida. Transfórmame, porque eso fue lo que pasó con Zaqueo. Cuando Jesús llegó, dice la palabra del Señor, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Cuando verdaderamente tienes un encuentro con Jesús, Jesús no te obliga a dejar el pecado. Cuando verdaderamente tienes un encuentro con Jesús, cuando verdaderamente le permites a Él sentarse en tu mesa, comer contigo y estar contigo, no tiene que Él decirte que cambies, tú vas a sentir el cambio, y sin que Él te lo pida vas a decir: dejo el pecado, dejo la arrogancia, dejo la vanidad, dejo el orgullo, dejo la enfermedad, lo dejo en sus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Dejo en tus manos mi familia, dejo en tus manos aquel hijo que no quiere cambiar, dejo en tus manos aquel deseo de seguir consumiendo drogas, dejo en tus manos el deseo de seguir fornicando, dejo en tus manos el deseo de perderme en la vanagloria de este mundo. Lo dejas en sus manos. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con el Jesús verdadero. ¿Por qué? Porque entendiste que Él, ¿verdad?, ha venido a consumir tu debilidad, ha venido a consumir tu pecado, y entonces llega el arrepentimiento a tu vida. Si aún no has visto ese cambio, si aún no has visto la mano de Jesús obrando en tu casa, si aún no has visto la mano de ese Jesús verdadero transformando tu vida, si aún no has visto la mano de ese Jesús que cambia, liberta y transforma al hombre, a ese Jesús que también tuvo un encuentro con Saulo, el perseguidor de la iglesia. Cuando yo escudriño la palabra del Señor, me doy cuenta que Saulo, dice la palabra del Señor en Hechos, en su capítulo 9, versículo 6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Cuando Saulo, el que ahora se llama Pablo, tuvo un encuentro con Jesús, ya no fue el perseguidor de la iglesia. Ahora ese Saulo es el que dice, lo tengo todo como basura con tal de amar a Cristo. Ese Pablo que ahora dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, enfermedad, escasez. Nada me separará del amor de Cristo. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando verdaderamente Jesús es el que toma el control de tu vida? Te preguntarás, ¿qué me separará del amor de Cristo? Esta tristeza no me separa de Cristo. Esta enfermedad no me separa de Cristo. Esta dificultad no me separa de Cristo. Esta escasez, la perdición de aquel hijo no me va a separar de Cristo. Al contrario, me hará acercarme más a Él. Me hará tener una intimidad más cerca de Él. Me hará estar más cerca de su presencia. Que sé que donde yo le doy la libertad a Jesús de estar en mi casa, algo tiene que pasar. Va a cambiar esa situación. Va a cambiar esa barrera que ha llegado en tu vida. Echa pues sobre mí tus cargas, dice su palabra, y yo te haré descansar. Qué privilegio es poderle dar a Jesús la bienvenida a tu casa. Dile, entra en mi casa, Jesús. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi familia. Perdóname, Jesús, si no te he dado el primer lugar. Hoy te recibiré como Zaqueo con gozo. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi familia. Toma el control de aquel hijo que no quiere cambiar. Toma el control de mi comportamiento. Señor, toma el control de mis actitudes, de mis pensamientos. En mis fuerzas no puedo, pero en el nombre tuyo yo sé que voy a cambiar. Él puede hacer la obra en tu vida. Mi amado hermano, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Ya casi voy a ir finalizando. La palabra del Señor dice en San Juan, en su capítulo 7, versículo 38. ¿Qué es lo que debe pasar en mí si yo verdaderamente recibo a Jesús? Esto va a pasar en tu vida cuando verdaderamente recibes a Jesús. San Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú le das la bienvenida verdaderamente a ese Jesús que cambia, el que cree en mí, dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Pareciera que la ansiedad te consume. Pareciera que la tristeza te consume. Pareciera que ese problema no tiene solución. Pareciera que esa escasez no se va de tu vida. Pareciera que ese hijo no quiere cambiar y no puede cambiar. Pareciera que tu familia se va a desintegrar totalmente. Pareciera. Pero el que cree, dice Jesús, en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Desde dónde empieza el cambio? No va a empezar en la persona, en la condición, en las cosas que estás viviendo, sino desde lo más profundo. Aquí está el cambio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río que sacia tu sed. Ese río que te cambia tu lamento en baile. Ese río que hace que no vuelvas a tener sed. Porque no le dices a Jesús, bienvenido Jesús a mi casa. Bienvenido a mi familia. Hoy voy a descender a prisa. Hoy como Zaqueo desciendo a prisa. No permitiré que esta debilidad no me permita recibirte en mi casa.
Jesús, hoy voy a descender a prisa. No voy a permitir que esta drogadicción no me permita tener un encuentro contigo. Jesús, hoy desciendo a prisa y no voy a permitir que este problema no me permita tener un encuentro contigo y cambiar lo que no he podido cambiar en mis fuerzas. Hay cosas que no han cambiado en tu vida. Hay cosas que no has podido resolver. Ya han pasado 5, ya han pasado 10 y ya han pasado cuántos años y sigues en el mismo problema porque no le has dado el permiso a Jesús. Dile, aquí estoy, Jesús. Su palabra dice en San Juan, en su capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta. Jesús es el que lo puede hacer posible. Sin Jesús nada nosotros podemos hacer, porque Él es el camino, no hay otro camino. ¿Quieres una verdad? Jesús es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. ¿Quieres tener vida en abundancia? Jesús debe ser el centro. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú llegas a tener verdaderamente un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Zaqueo, tus 3 aspectos cambian en tu vida. Cambia tu prioridad. Ahora tu prioridad será darle el primer lugar a Dios. Cambian tus sentimientos, porque si antes eras una persona que tenía un corazón duro, avaro como Zaqueo, hoy vas a ser sensible y vas a ser un hombre justo. Cambia tu actitud, porque esto fue lo que pasó con Zaqueo. Cuando verdaderamente tienes un encuentro con Jesús, tu prioridad primeramente va a ser Dios. Tu sentimiento ya va a ser guiado a la voluntad de Dios y tu actitud cambia. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a ser el centro de tu vida. Finalizo con esta palabra diciéndote, dale la oportunidad a Jesús de morar en tu casa. A Él le damos gloria y honor por su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Agradecemos por su palabra que hemos escuchado en esta hora de la noche. Mi amado hermano,